Muy buenos días a todos. Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta 14ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 5 de junio del año 2024, a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong; la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo; el magistrado tercero y presidente de sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre; la magistrada cuarta, doctora Graciela Alejandra Torres Garma; y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, como tenemos el inciso A, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión, que son un total de 21, para ser expuestos y votados. En atención a la orden de la lista previamente aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 591-2023 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 29 de mayo 2023 del expediente 13-2013 relativo a las diligencias de ejecución voluntaria del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. La resolución apelada es el auto en el que la juez del conocimiento ordena la inscripción del inconforme en el registro de deudores alimentarios morosos de Yucatán por no haber cumplido con depositar la cantidad que deuda en concepto de pensión alimenticia. En el proyecto que se pone a su consideración, se confirma el auto apelado al ser infundados los agravios del inconforme, toda vez que al verse inmersos los derechos de menores de edad, el juez de origen cumplió con su obligación primordial de dar cumplimiento a los ordenamientos legales en protección de los derechos alimentarios en beneficio de los acreedores alimentistas. Por tanto, repito, el sentido es confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 591-2023. Seguimos con el TOCA 79-2024 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2023, lucido del expediente 798-2019, procedimiento especial del divorcio sin causales del Juzgado Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos y todas. En esta resolución proviene del procedimiento especial de divorcio sin causales, en el que, tomando de forma preponderante la información extraída de la constancia de semanas cotizadas elaborada a nombre del recurrente, decretó a su cargo y a favor de quien fuera su cónyuge una pensión alimenticia compensatoria en virtud de su carácter asistencial, por una vigencia de 29 años, al ser este lapso igual al que duró el matrimonio entre las partes. Asimismo, se fijó una garantía, la garantía alimentaria correspondiente, que fue en una cantidad equivalente a 2 meses de la pensión fijada. El recurrente es el señor, y en su primer motivo de agravio alega diversas cosas en relación con el derecho a la pensión compensatoria fijada. A mi juicio, estos agravios resultan infundados por cuanto de las constancias procesales se advierte que efectivamente, como consideró la autoridad jurisdiccional de primera instancia, sí se acreditó que durante el matrimonio la señora se dedicó a las labores del hogar, lo que no fue correctamente desvirtuado por el apelante. En ese sentido, a mi juicio,
sí le corresponde una pensión compensatoria a la señora. Ahora bien, en cuanto a los agravios en el segundo motivo de disenso, me parece que son fundados. Efectivamente, como señalé hace un rato, la principal prueba de la que se basaron para establecer el monto de los alimentos es una constancia que no fue presentada en el momento procesal oportuno, sino que fue presentada hasta el momento de alegatos. Por lo tanto, no se debió de haber considerado por cuanto ya no había, ya no era etapa de admisión de pruebas, ni mucho menos de su ofrecimiento. Por ello, se propone reasumir jurisdicción a fin de revisar el caudal probatorio y establecer cuál es el monto de dicha pensión. La cuestión está en este asunto es que al reasumir jurisdicción me doy cuenta que no hay los elementos para fijar esta pensión. La juez del conocimiento no giró oficios al respecto para saber cuál era la capacidad económica del deudor alimentista. Por lo tanto, ante lo fundado de los agravios, al reasumir jurisdicción y ver que no hay los elementos, se propone dejar insubsistente la sentencia incidental combatida a fin de que se reponga el procedimiento en los términos en los que se proponen en el proyecto respecto a las medidas que debe tomar el juez y una vez que se realicen estas acciones, se dicte una nueva sentencia con libertad de jurisdicción para establecer el monto de la pensión compensatoria. Ese sería el proyecto. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto toca 79/2024 se declara insubsistente y propone procedimiento por unanimidad. Continuamos con el toca 91 del 2024 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 30 de noviembre de 2023 dictado en el expediente 298/2023, diligencias de acusación voluntaria del juzgado primero de realidad familiar, turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Como bien se dijo, el apelante es la parte actora del juicio de primera instancia. El auto impugnado es de fecha 30 de noviembre de 2023 y después de hacer un análisis, considero que los motivos de inconformidad son infundados, ya que de la lectura del auto recurrido puede advertirse que la jueza no solo concluyó el procedimiento con motivo de que existió una oposición a las pretensiones del actor, sino que además porque existe un juicio ordinario oral familiar de guardia y custodia que se ventila en el juzgado primero mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado, procedimiento que un servidor mandó a traer a la vista para tener mejores elementos para resolver el presente asunto y de donde se puede apreciar que las mismas partes de este procedimiento ya han comparecido a dicho juicio ordinario, sometiéndose tácitamente a la competencia de dicho juzgado mixto, en el que incluso ya se han dictado medidas provisionales. Ante dichas circunstancias, resulta acertada la determinación de concluir las diligencias de jurisdicción voluntaria, pues a nada práctico conllevaría otorgarle un término prudente al recurrente a fin de que compareciera ante el juzgado de origen a presentar una nueva demanda cuando ya existe un juicio en curso, lo que evita que existan dos resoluciones contradictorias en virtud de que en ambos procedimientos concurren los mismos litigantes y se han planteado cuestiones relacionadas a la guardia y custodia, convivencia y a la pensión alimenticia de la misma menor de edad. Respecto a las alegaciones tendientes a combatir el proveído impugnado por motivo de que la juzgadora debió encauzar el asunto a la jurisdicción contenciosa, se reitera que la decisión se encuentra debidamente apegada a derecho, pues efectivamente se está cumpliendo con encauzarlos a la vía contenciosa. Finalmente, sobre el precedente invocado, se considera como inaplicable al presente asunto, eso ante las circunstancias particulares antes narradas, en el que ya se ha corroborado que existe un procedimiento contencioso en curso. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta,
A favor del proyecto. Magistrado quinto. Igual estoy a favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 91-2024 se aprueba con firma por unanimidad. A continuación se procede con el TOCA 50-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2023, deducido del expediente 490-2022, vicio ordinario civil, juzgado cuarto civil de primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos. En el proyecto que someto a consideración, se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada en el procedimiento de origen, en la cual se declaró que no procedía el juicio ordinario civil, ya que no probó su acción y se absolvió a la parte demandada. De los agravios se desprende en síntesis que la jueza no estudió la acción intentada, que no era necesario acreditar la fecha cierta del contrato y que la juzgadora no valoró de manera correcta las pruebas ni las concatenó entre sí. En este tenor y de una lectura integral de la demanda y de las pruebas rendidas, resulta claro que atendiendo a la causa de pedir, la pretensión del recurrente fue una acción pro forma, resultando acertado el estudio hecho en primera instancia. Ahora bien, aún y cuando la parte recurrente señaló que con las pruebas ofrecidas en el juicio se probaba plenamente la acción intentada, esto quedó desvirtuado ya que con dichas probanzas no se demostró de manera indubitada la voluntad de las partes para celebrar el contrato de promesa de compraventa. Por ende, no es posible exigir que se le dé a dicho contrato la forma legal de la que carece. Esto es así, pues el referido contrato, al involucrar un bien inmueble para considerarse válido, debe de tener ciertas formalidades, las cuales no cumplió. Por ende, carece de eficacia jurídica por sí mismo para tener por acreditada la voluntad de las partes de suscribir el mismo. Aunado a lo anterior, la confesión ficta que señala el inconforme no tiene el alcance de probar la voluntad de la demandada de vender el inmueble en conflicto y menos la celebración del contrato de promesa de compraventa que se pretende elevar a escritura pública. Por todo lo anterior, se propone declarar en parte infundados y por otra parte esencialmente fundados, pero insuficientes los agravios vertidos por el apelante y en consecuencia confirmar la sentencia impugnada por sus propios y legales fundamentos. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 50-2024. Seguimos con el TOCA 201-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 22 de febrero de 2024, dictada en el expediente 342-2023, juicio ordinario familiar del juzgado tercero de realidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el presente recurso de apelación se analiza una sentencia en la que se resolvió el cese de la pensión alimenticia otorgada por un cónyuge en favor de la otra. Esto en virtud de su divorcio. En sus agravios, la apelante argumenta que es incorrecta la determinación de la juez, toda vez que no existe prueba fehaciente en relación al hecho de que haya dejado de necesitar los alimentos, por lo que no debió haber procedido la cesación de la pensión alimenticia. El proyecto propone declarar infundado el agravio y en consecuencia confirmar la sentencia, ya que no era necesario demostrar que la acreedora dejó de necesitar alimentos porque se tuvo por acreditada una de las causas por las cuales debe cesar la pensión alimenticia entre cónyuges, que es el divorcio. Como aclaración, este divorcio se realizó de manera administrativa y en ese sentido, pues no hubo un análisis judicial de otras posibles prestaciones que podían derivarse de la separación entre los cónyuges. No obstante, se dejan a salvo los derechos de la apelante para ejercerlos en el momento procesal, por la vía procesal que considere.
Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 201-2024. Continuamos con el TOCA 681-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 21 de agosto de 2023, dictado en el expediente 215-2020, juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La parte promovente demandó la propiedad y posesión de un predio en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Al contestar la demanda, una de las demandadas negó la procedencia y ejerciendo varias excepciones y una reconvención anunciando diversas pruebas testimoniales. Se abrió a prueba el juicio admitiendo pruebas testimoniales sin fijar fecha para su desahogo inicialmente y posteriormente se fijaron fechas para el desahogo de estas pruebas. La apelante argumenta que la autoridad de primera instancia ejecutó incorrectamente el apercibimiento, considerándolo injusto y contrario a derecho. Señala que la notificación de este auto no le dejó tiempo suficiente para notificar a sus testigos, especialmente complicado por la distancia, dado que uno reside en Monterrey. En el estudio se concluye que los argumentos del apelante no atacan la resolución impugnada en el presente fallo, reiterando la inoperancia de sus motivos de disenso y desestimando los argumentos sobre la notificación y citación a la parte oferente como infundados, por cuanto se notificó un día antes de la fecha señalada para la diligencia, lo cual se encuentra dentro del marco legal correspondiente conforme al artículo 272 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. Yo voto en contra, anuncio un voto particular al sentido de la resolución. De manera breve expongo las dos razones que me llevan a esta decisión. Considero que hubo dos inconsistencias procesales por parte de en la primera instancia. En primer lugar, consta y aparece que la apelante manifestó en su demanda inicial y al momento de ofrecer pruebas la imposibilidad de presentar a sus testigos, lo cual, según el artículo 268 de nuestro código, traslada la obligación de presentación de citación de los testigos a el juzgador, a la persona juzgadora, situación que no fue observada por la persona juzgadora. Y en segundo lugar, dice un principio general de derecho que nadie está obligado a lo imposible y es igual, consta en autos que, como señala la apelante, la notificación para citar a sus testigos se hizo un día antes del desahogo de la prueba, cuando la persona juzgadora también conocía que dos de ellas no se encontraban en la ciudad de Mérida. Gracias. Teniendo 4 votos a favor y 1 en contra, se aprueba por mayoría de votos el sentido con firma del proyecto del TOCA 681-2023. Seguimos con el TOCA 24-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 13 de noviembre de 2023, dictado en los actos del expediente 403-2019, procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este asunto, en la resolución impugnada, al resolver los puntos de la litis,
la jueza hace una consideración especial por cuanto se dieron cuenta que en un auto previo a la audiencia preliminar se había declarado que la parte demandada, que es la señora en este divorcio, que la parte demandada había comparecido fuera de tiempo a contestar su demanda. Por lo tanto, se excluyó en el desahogo de la prueba testimonial que ella había ofrecido. Y fue lo único que excluyó en cuanto a la contestación de la demanda de la señora. Por lo tanto, procedió a resolver los puntos de la litis correspondientes a pensión compensatoria y su garantía, una indemnización que pidió la señora y la liquidación de la sociedad conyugal. Por cuestión de método jurídico, en el proyecto se inicia con el estudio del agravio denominado segundo, en el que el apelante, que es el demandante, es el señor, aduce que la sentencia impugnada resulta incongruente porque la parte demandada dio contestación en forma extemporánea y por tanto se declaró su rebeldía a la ley, causando ejecutoria para todos los fines legales. En este sentido, a mi juicio, resultan esencialmente fundados los agravios del señor, por cuanto del análisis de los artículos 188, 197, 488 y 512 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, efectivamente podemos darnos cuenta que cuando la parte demandada no contesta la demanda en el plazo señalado para ello, cuando se le corra debido traslado, precluirán los derechos que no se hayan ejercitado, lo que dará lugar a que se declare la rebeldía a la ley y se continuará con el trámite del procedimiento. Asimismo, con dicha declaración de rebeldía se tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo. En este sentido, de conformidad con la fracción primera del numeral 512, se tiene que ante la falta de oposición de la parte demandada a las propuestas de quien instó el divorcio sin causales, lo correspondiente es la aprobación del convenio en sus términos. Y refiero, para mí son esencialmente fundados los agravios, por cuanto la juez específicamente dice que lo que no va a hacer valer es la testimonial en virtud de que se declararon precluidos sus derechos, dejando por un lado que también se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo. Esto es que regularizó de alguna manera lo que había pasado, pero no puedes escoger solo dejar por fuera la testimonial e ignorar que ella, al haber contestado en sentido afirmativo, aceptó que lo que dijo el actor en su demanda. Entonces, por lo tanto, al haberse dado esta situación, lo que debió haber pasado durante el procedimiento era analizar el convenio presentado por el señor. No debió de haber un estudio por parte en lo relativo a pensión alimenticia en su modalidad de compensatoria y tampoco se debió haber hecho un estudio en cuanto a la indemnización. Lo único que procedía a resolver era lo concerniente a la liquidación de la sociedad conyugal en los términos en los que fue planteada en la sentencia, porque así lo planteó el señor. Insisto, la señora compareció fuera de tiempo a contestar la demanda y con ello precluyeron sus derechos. Por lo tanto, a mi juicio, se debe de modificar la sentencia para el efecto de eliminar todo lo relativo a pensión compensatoria e indemnización y que permanezca únicamente lo relacionado con la disolución de la disolución o liquidación de la sociedad conyugal. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 24-2024. Seguimos con el TOCA 103-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 9 de octubre de 2023, dictada en el expediente 423-2022, procedimiento oral familiar del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz.
Gracias, secretaria. El apelante de este TOCA es la parte demandada del juicio de primera instancia. La resolución impugnada es la del 9 de octubre de 2023, en la cual se declaró procedente la acción, decretando que el demandado era el padre biológico de la promovente, por lo que se le condenó al pago de una pensión alimenticia a su favor, así como la correspondiente pensión retroactiva. Perdón. Después de hacer un estudio, considero que son inoperantes los agravios respecto a las violaciones procesales que combate por esta vía relativas al allanamiento realizado por los codemandados, ya que ello fue materia de estudio por el juez de primera instancia en la resolución dictada el 15 de mayo de 2023. Del mismo modo, resultan inoperantes los agravios relativos a la prueba pericial perfeccionada en autos, ya que no atacan la motivación del fallo recurrido, puesto que la paternidad del recurrente tiene sustento en la falta de comparecencia del mismo a la audiencia fijada para la toma de muestra de ADN, siendo que dicho medio probatorio no fue sustento de la procedencia de la acción de paternidad de que se trata, contrario a lo alegado por el recurrente. Asimismo, considero que debían infundados las alegaciones relativas a la obligación alimentaria, toda vez que en el resolutivo cuarto de la determinación combatida se declaró que el apelante es el padre biológico, por lo que aun cuando la promovente haya señalado en su prueba de confesión que se encuentra prestando su servicio social, el deudor alimentario continúa obligado a sufragar los gastos para dichos estudios universitarios, puesto que el derecho de una persona a recibir la pensión alimenticia de que se trata, aun cuando sea mayor de edad, se prolonga hasta en tanto obtenga el título profesional correspondiente. Los agravios mencionados en último término resultan inoperantes toda vez que se tratan de manifestaciones novedosas que no se plantearon ante el juez de origen. Por lo anterior, les propondría confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 103-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 204-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 15 de diciembre de 2023 del expediente 794-2023, juicio de sesión intestada del Juzgado Primero de Realidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted luz de la voz. Gracias, secretaria. En este proyecto se resuelve respecto al recurso de apelación interpuesto por el promovente en contra del auto de fecha 15 de diciembre del año 2023, en el que la jueza primera de oralidad familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, declara que no había lugar a admitirse el juicio de sucesión intestada. Respecto al agravio que hizo valer el apelante, es por una parte fundado, pero insuficiente para modificar el sentido de la determinación apelada, al no encontrarse debidamente motivada, y por otro lado, es infundado en cuanto a que resulta acertada la decisión de la juzgadora de origen al no haber admitido el juicio de sucesión intestada, únicamente respecto a un bien omitido, pues al no encontrarse totalmente concluido el primer juicio tramitado, atento al principio de economía procesal, se estima oportuno manifestar lo referente a dicho predio excluido en la vía incidental. Por lo tanto, se propone confirmar el auto de fecha 15 de diciembre del año 2023. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 204-2024. Seguimos con el TOCA 812-2023 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 8 de septiembre de 2023 del expediente 441-2019, juicio ordinario familiar del Juzgado Sexto de Realidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene uso de la voz. Gracias. Los puntos controvertidos son la pensión alimenticia y su garantía a favor de una menor de edad.
quien contaba con 6 años al momento de dictado de la sentencia. En la resolución recurrida respecto a los alimentos a favor de la menor de edad, la juzgadora determinó aumentar el monto a cargo de su padre y como garantía mantener firme el embargo decretado sobre 4 vehículos y adicionalmente un depósito en cantidad líquida por el equivalente a 3 meses de pensión. Asimismo, quedaron vigentes las medidas de protección concedidas en ese procedimiento a favor de la parte actora por el término de un año. En sus agravios, el apelante señaló que resulta excesivo el monto de la pensión alimenticia que se le fijó, así como su garantía, por cuanto superan sus ingresos reales, afectando su mínimo vital, y un segundo agravio relacionado con las medidas de protección y su injustificada mantenimiento. El proyecto propone declarar fundado el agravio relativo a que el monto de la pensión alimenticia y sus garantías resultan excesivas. Se dice lo anterior respecto a la pensión alimenticia, por cuanto en la audiencia preliminar la parte actora consideró suficiente para solventar los gastos de su hija una cantidad menor, lo que debía valorarse en conjunto con la capacidad económica del deudor para respetar el principio de proporcionalidad que debe existir entre las necesidades de la acreedora y las posibilidades del deudor. Y en lo relativo a la garantía de alimentos decretados, también le asiste la razón al apelante respecto a que la juez no justificó porque consideró pertinente el embargo de los vehículos y un complemento con depósito en cantidad. Contrario al anterior, se considera que no es necesario establecer más de una garantía y que la que le aporta mayor seguridad de pago, además de mayor facilidad para hacerla efectiva, es el depósito en cantidad líquida, equivalente a los 3 meses de pensión alimenticia, actualizados a la nueva cantidad que se fija en el proyecto. Finalmente, el proyecto valora como parcialmente fundados los argumentos relativos a las medidas de protección decretadas, por lo que modifica las condiciones de estas medidas para que se mantengan hasta por el término de un año a partir de esta fecha, debiendo consultarse trimestralmente a la mujer la pertinencia de mantener dichas medidas para darle seguimiento y garantizar su seguridad. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba o modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 812-2023. Continuamos con el TOCA 797-2023 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 29 de septiembre de 2023, dictado en los actos del expediente 477-2022. Procedimiento especial de divorcio incausado del juzgado quinto de realidad familiar del primer departamento oficial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. La resolución apelada es la sentencia interlocutoria en la que procedió la excepción de incompetencia interpuesta por la parte demandada. En sus agravios, el recurrente señaló la inexacta fundamentación usada por la persona juzgadora para declararse incompetente y la inexacta aplicación del criterio orientador del bien superior de la niñez. En el estudio, consideramos que la juez de origen aseguró y priorizó los derechos humanos de la niña, como el de igualdad sustantiva, seguridad jurídica y debido proceso, siendo correcto decretar la procedencia de la excepción de incompetencia, atendiendo el domicilio donde habita la menor de edad en cuestión. Por tanto, el sentido es confirmar la resolución apelada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 797-2023.
Sigue el DOCA 185-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra de la parte conducente del auto de fecha 13 de diciembre de 2023, dictado en el expediente 502-2023, diligencia de ejecución voluntaria del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted uso de la voz. Gracias. En estas diligencias de jurisdicción voluntaria que se promovieron para obtener el nombramiento de interventor judicial a las sucesiones de dos diversas personas para que posteriormente puedan ser representadas en el juicio, la juez del conocimiento determinó que por cuanto el interesado en cuestión únicamente acompañó a su promoción un solo certificado de defunción emitido por el registro civil respecto de una de las personas, entonces que solo había lugar a admitir dicho procedimiento en relación con el autor de esa sucesión y no respecto de la otra persona, de la que solamente se acompañaron diversos certificados negativos de defunción. Esto por cuanto sostuvo que en el procedimiento de nombramiento de interventor, una condición necesaria era acreditar la defunción del autor de la respectiva sucesión. En sus agravios, el promovente expresa que la resolución le depara perjuicios irreparables, pues implica que no podrá ejercitar la acción que tiene en contra de ambas sucesiones. Añade que se debió ponderar que ofreció una prueba testimonial para acreditar el deceso de la persona de que se trata, la cual pudiera otorgar certeza en conjunto con las presunciones que pudieran desprenderse de las fechas que se mencionan en las actas de nacimiento de los involucrados, por lo que aduce que se transgredieron en su perjuicio diversos artículos constitucionales, pues no se explicó por qué el fallecimiento de una persona solo pudiera acreditarse con su correspondiente certificado de defunción y no así con otro medio de prueba. A mi juicio, los agravios resultan parcialmente fundados e inoperantes. Atendiendo al principio de legalidad, la autoridad jurisdiccional de primera instancia no debió soslayar que a fin de justificar la legitimación de solicitud, el promovente sí ofreció la información testimonial a cargo de dos personas, manifestando que ellas tenían conocimiento directo del deceso de una de las personas autoras de la sucesión. Sin embargo, contrario a lo que asevera, dicha prueba testimonial no es idónea ni suficiente para admitir su petición de nombramiento interventor, pues lo que hasta ahora prevalece en el expediente en relación con la persona de que se trata es que su deceso resulta incierto, lo que se afirma con base en las actas negativas de defunción expedidas por el registro civil, en cuyos contenidos no se hace constar que en determinadas fechas y en determinadas oficialías no aparece registrado su fallecimiento. Teniendo en cuenta que el registro civil es la única institución pública encargada de hacer constar los actos o hechos inherentes al estado civil de las personas, así como que, acorde con el artículo 551 del Código de Procedimientos Familiares, que se aplica por analogía, dispone como condición para promover un juicio sucesorio que se acredite mediante el acta correspondiente del registro civil el fallecimiento o la declaración de muerte de la persona de cuya sucesión se trate. Entonces, dicha testimonial no puede legitimar la solicitud de que se trata, siendo inoperante el agravio relativo a que la misma se puede adminicular a la fecha de nacimiento que se mencionan en las actas, pues el hoy recurrente no ofreció prueba idónea que al efecto permita conocer con certeza dicha fecha de nacimiento, para en su caso hacer el pronunciamiento correspondiente. No obstante, a mi juicio es fundado el agravio en lo que se le depara perjuicios al inconformes, por cuanto también impacta en sus intereses para promover el diverso juicio que afirma tiene en contra de dicha sucesión. Argumento que propiamente se dirige a señalar que se transgredió su derecho fundamental de acceso a la justicia, por cuanto el contenido del escrito inicial bien puede considerarse que el interesado no tiene conocimiento exacto de los datos de defunción de la persona en cuestión, pues únicamente manifestó que sabía que falleció en un determinado lugar 10 años antes que aconteciera el deceso del otro autor de la sucesión que nombró. Entonces, se estima que puede ampliar su búsqueda en el registro civil del Estado para constatar la existencia del acta de defunción de la persona de interés, sin perder de vista que para el caso de que no exista dicha acta, no podrán tramitarse las diligencias de nombramiento de interventor respecto de aquella, sin que previamente tramite el procedimiento que a su derecho convenga, con el que fehacientemente se acredite dicha defunción. En consecuencia, se propone modificar el auto impugnado a fin de darle un tiempo prudente de 3 meses para que se realice la búsqueda de esa acta de defunción
en el registro civil, pensando en otras fechas, en otras oficialías, y en caso, perdón, de que se la percibe se le previene, perdón, para que presente estas constancias, y en su caso, al haberlo hecho, pues ya se acordará lo que corresponda. Repito, propongo modificar el auto. El proceso a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual estoy a favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 185-2024. Seguimos con el TOCA 191-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 29 de enero de 2024, dictado en el expediente 683-2022, juicio ordinario familiar del juzgado segundo de la unidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. El apelante es la parte demandada. La resolución impugnada es la sentencia definitiva de fecha 29 de enero del 2024. Y hay 4 agravios. El primero, en mi opinión, resulta infundado, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el escenario que resulta más benéfico para el desarrollo integral del menor de edad de que se trata, lo es junto a su padre, atendiendo a su interés superior como presupuesto esencial. Aunado que el menor de edad actualmente se encuentra viviendo con su padre desde el 5 de octubre del año 2022, fecha que se quedó con la custodia de su hijo, así como no existió prueba alguna en contraria encaminada a determinar que el promovente no fue apto para hacerse cargo de la custodia del menor de edad, o que existiera algún obstáculo que impidiera otorgarle dicha guarda. El segundo agravio lo estimo infundado, ya que contrario a lo legado por la recurrente, sí se corroboró el tipo de lesión que el certificado médico legal realizado por el médico perito adscrito al Servicio Médico Forense del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en el que se detalló el tipo de lesiones. El tercero, igual lo considero infundado, pues como bien señaló la juez de primera instancia, en la audiencia preliminar, la escucha del menor de edad no es un medio de prueba conforme a lo establecido en el artículo 298 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, aunado que obra en las constancias del expediente que el infante fue citado para su escucha, pero después de ser evaluado por la psicóloga determinó que no era apto para participar. El cuarto agravio, pues lo considero infundado e inoperante, pues el hecho de que los atestes aludan que son familia de la parte actora no constituyen argumentos que resten valor probatorio a las testimoniales en comento, toda vez que los interrogatorios formulados ofrecieron relacionándolos con los hechos de la promoción inicial, siendo que los testigos propuestos declararon conocer los hechos porque conocen a las partes, ya que como ambos manifestaron ser familiares, a quienes la juzgadora calificó como aptas, pues en materia familiar no existe tacha de testigos por ese motivo y pueden rendir testimonio aún familiares de los litigantes. Por lo anterior, les propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto TOCA 191-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Se continúa con el TOCA 146-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 24 de enero de 2024 del expediente 471-2021, juicio ordinario civil, juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el presente asunto se deduce el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en un juicio ordinario civil, en el cual la juez no accedió a la petición del promovente de girar oficios de búsqueda a diversas entidades privadas para que se informe si cuentan con registros de los domicilios de 3 demandadas en el procedimiento. Pues considero que de conformidad con la tesis de jurisprudencia
de tesis jurisprudenciales, perdón, la expedición de oficio se puede ordenar a titulares de aquellas oficinas o dependencias públicas que, dadas sus funciones, cuentan con registros que incluyan nombres y domicilios y no procede hacerlo para entidades privadas. En sus agravios, la parte apelante alega que la resolución controvertida vulnera el principio de legalidad, ya que la juez no fundó el acuerdo en el cual se niega a conceder los oficios solicitados por la parte actora, que resulta equivocada la aplicación de la tesis que invoca, ya que no existe en nuestro código objetivo de la materia contenido similar al numeral interpretado en esa jurisprudencia respecto al Estado de Jalisco, y que, contrario a la determinación recurrida del contenido de los artículos 25 y 29 de nuestro Código Procesal, se advierte que el legislador no estableció ningún tipo de limitante o restricción para recabar información relacionada con el domicilio de la parte demandada. El proyecto propone revocar el auto recurrido, pues los agravios del apelante son esencialmente fundados, ya que el auto recurrido no se encuentra ajustado a derecho, pues en el caso a estudio, las leyes locales no establecen una limitante en torno al tipo de persona jurídica a la cual se le debe requerir información sobre el registro de la parte demandada, y la juzgadora debió de tener en cuenta el deber de esfuerzo de búsqueda como medida con la que se resguarda la garantía de audiencia dispuesta en la Constitución. No obstante, el apelante debe de proporcionar a la juez los datos que permitan identificar y localizar a las personas morales a quienes solicita que sea requerida la información. Se procede a soltar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 146-2024 se aprueba, revoca por unanimidad. Continuamos con el TOCA 809-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 6 de octubre de 2023, dictado en los autos del expediente 588-2022, juicio ordinario civil, juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. El apelante es uno de los demandados en su calidad de representante común. Es el único agravio que presenta se basa en que solicita la revocación del auto apelado porque considera que las posiciones 4 y 5 no cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 197, 198 y 301, fracción 2 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Es decir, que las preguntas son insidiosas, contienen más de un hecho y que no son propios de los declarantes. El proyecto propone confirmar el auto apelado toda vez que se explica la figura de la prueba de confesión, cómo puede realizarse, sus requisitos, y con base a ello se detalla que las posiciones son acorde a los artículos invocados. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto TOCA 809-2023. Continuamos con el TOCA 44-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 17 de agosto de 2023, dictado en el expediente 381-2020, juicio ordinario civil del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento oficial del Estado. Magistrada segunda tiene uso de la voz. Muchas gracias. En mi opinión, son fundadas las quejas vertidas por la parte apelante en la medida de que en el auto combatido se perdió de vista que la demandada hizo valer su defensa contra la acción de reivindicación de su contraparte en la vía principal, así como el origen de su acción de nulidad planteada por la reconvención en una inadecuada ejecución de trabajos de deslinde y rectificación realizada por personal de la Dirección del Catastro del municipio de Valladolid, Yucatán, que dio como resultado que se redujeran ilícitamente las medidas de su inmueble,
y que era por este motivo que existía una confusión en cuanto a los límites legales de los predios a los que pertenecían las partes involucradas. Para mí resulta claro entonces que se está reclamando del director de esa oficina parte de su conducta, por lo que debe participar en el proceso como parte demandada en la reconvención, a fin de que ejerza su derecho, de audiencia, además de que debe dársele la oportunidad de defender los trabajos que se efectuaron y la resolución que llegara a dictarse pudiera ocasionarle consecuencias jurídicas adversas con las normas que rigen su actuación. También su intervención es vital para la resolución del conflicto, en razón de que en ningún caso tendría la existencia del procedimiento sin que se analizaran los trabajos de deslinde catastral y de rectificación, cuyo error en el indebido posicionamiento alega la parte recurrente. Por otra parte, considero que son infundadas sus quejas en lo relativo a que también debía llamarse a juicio, al director del registro público, pues a diferencia de lo que aconteció y se le atribuye al director de la oficina catastral, se aprecia que la parte demandada en su reconvención no le atribuyó vicios, errores u omisiones de las operaciones jurídicas ni conductas ilícitas por parte del registro público, por lo cual no es necesario su llamado a juicio, ya que de proceder, pues, se darían las consecuencias legales que procedan, de proceder la acción. Por ello, considero no tiene interés pasivo legítimo en el procedimiento y estuvo bien que no se llamase a dicho director. Ahora bien, en cuanto a los agravios tendentes a combatir la inadmisión de las pruebas supervenientes que ofreció la apelante relacionadas a que debían admitirse ya que integran parte de la reconvención y que no se había emplazado a la parte actora de la contrademanda, se consideran inoperantes en virtud de que debe partirse de la base de que por auto de fecha 27 de mayo de 2022 se descartó la posibilidad de que se agregaran nuevas cuestiones a las cosas que se discuten en la reconvención o contrademanda, es decir, la litis ya está cerrada en este asunto. De ahí que se considere que no hay razón para analizar si para admitir las pruebas se debió tomar en cuenta que se ofrecieron antes de la reconvención, ni cabida para que puedan interpretarse que dichas probanzas son una parte integrante del escrito de reconvención, puesto que debe entenderse que al no haber sido admitida la ampliación de la controversia en la reconvención, lógicamente tampoco se admitieron las probanzas para demostrar los hechos en los que se sustentaba la contrademanda. En ese sentido, propongo que se modifique el auto impugnado con el único objeto de que se corra traslado de la reconvención opuesta por la parte demandada al director del catastro de Valladolid. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 44 de 2024. A continuación tenemos el TOCA 202-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de febrero de 2024, dictada en el expediente 820-2023, procedimiento especial de divorcios sin causales del juzgado primero de unidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene uso de la. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte actora. La resolución impugnada es el auto dictado el 19 de febrero del 2024, en el que el juez inhibió de conocimiento del asunto al considerar que el menor de edad habita junto con su madre en la ciudad de Campeche, la cual se encuentra fuera de su competencia territorial. Perdón. Después de hacer un análisis, considero que resultan esencialmente fundados los agravios vertidos por el inconforme, ya que deviene incorrecto que la juez de primera instancia hubiera sustentado y motivado su proceder a través de la fracción segunda del artículo 35 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, ya que independientemente de la naturaleza del juicio de origen, el aspecto que debió observar de manera preponderante es que tratándose de la competencia por razón de territorio, los órganos jurisdiccionales no se encuentran facultados para inhibirse de conocer oficiosamente de los asuntos que se someten a su consideración, en la medida de que en esta clase de competencia la parte contraria al momento de emitir su contestación y en relación a su derecho de audiencia deberá tener la oportunidad de hacer valer las inconformidades que estimare conducentes. Por lo anterior, les propongo revocar el auto combatido
y procedería también dejar insubsistente y sin efecto legal alguno el diverso auto de fecha 23 de febrero del 2024, en el cual se modificó la parte conducente del auto apelado en atención a todo lo analizado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 202-2024. En lista continúa con el TOCA 818-2023 de la ponencia de la magistrada primera, pero quien ha considerado retirarlo para un mayor estudio. Por ende, nos pasamos al TOCA 22-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2023, dictado en el expediente 128-2019, juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. A mi juicio, los argumentos de inconformidad planteados por la parte recurrente son infundados, ya que contrario a lo señalado en su primer argumento, la juez correctamente fundamentó con base en los artículos 991, 992 y 1407 del Código Civil del Estado que el contrato privado de compraventa impugnado sí cumple con las formalidades esenciales para surtir efectos entre las partes del juicio de origen, siendo esta la apelante y el demandado, en sus calidades de vendedora y comprador, respectivamente, pues en tal documento se perfeccionó la traslación de dominio previo acuerdo en el pago del predio. Respecto al contrato privado de compraventa en cuestión, se observa que en la copia certificada del mismo aportada por la propia apelante, obra la certificación de las firmas de ambos contratantes efectuada por el titular de una notaría pública en el Estado, según la constancia de fecha 11 de agosto de 2015, en la cual se asentó que dicho fedatario tuvo a la vista a ambas partes y se cercioró de su identidad mediante la exhibición de cada una de ellas hizo de su credencial de lector expedida por el instituto correspondiente, siendo importante señalar que ante quien habrían comparecido dichos contratantes para validar las firmas del contrato, identificándose plenamente para tal motivo, fue el notario público correspondiente, quien no fue demandado por tal motivo. Tampoco se demandó formal y expresamente la nulidad de tal certificación de firmas. No obstante que en la constancia levantada para tal efecto se plasmó que los comparecientes manifestaban igualmente que en esa fecha se ratificaban del contenido del acto que suscribieron y que reconocen que tenía la misma fuerza y eficacia legal de cuando se firmó. Lo anterior constituyen omisiones de la inconforme que trascienden en su perjuicio, debido a que tal actuación del fedatario, al no haber sido combatida eficazmente, mantiene firme la presunción de legalidad, toda vez que se cumplieron los requisitos para su elaboración, establecen las fracciones primera y segunda del artículo 3, así como por lo plasmado en las fracciones primera y séptima del artículo 110, ambos de la ley del notariado local. Por lo que hace al reclamo de que indebidamente se estipuló en la cláusula séptima del contrato que cualquiera de las partes podría comparecer ante el notario público para elevarlo a su escritura pública, esto es incorrecto, no solo por haberlo así avalado el apelante al haber comparecido a ratificar su firma y el contenido del contrato, sino además porque dicha disposición contractual encuentra sustento en el artículo 97 de la citada ley del notariado. En razón de lo anterior, toda vez que quedó probado con el contenido de los peritajes que no se pudo efectuar en el juicio el cotejo entre el protocolo del fedatario como de lo que hace respecto al que obrara en el archivo notarial del Estado, esto por lo que hace el examen sobre el original del contrato privado de compraventa firmado y ratificado por la apelante y su contraparte, que es su autenticidad derivada de su valor como documento público se tiene como legalmente no desvirtuada. En esta virtud, la recurrente tuvo la cargo de ver procesal de probar que la firma que impugnó no fue puesta de su puño y letra, extremo que, como aseveró, determinó correctamente la autoridad jurisdiccional de primera instancia, no acreditó, situación que en modo alguno puede considerarse como ilegal hacia su persona e intereses, pues de haber resultado cierto, como aseguró en su escrito de agravios, de que se perdieron, desaparecieron o extraviaron los que señaló como los apéndices del acta notarial efectivamente demandada, la inconforme debió impulsar el proceso ordinario civil que nos vincula a efecto de agotar las posibilidades en la búsqueda de dicho documento impugnado.
como en su caso reclamar la intervención dolosa y o de mala fe del notario público correspondiente o de diverso funcionario público a quien se le atribuyera la existencia de tales documentos, sin perjuicio de haber aportado otros elementos probatorios que tuvieran la fuerza legal para destruir la fe dada en vía de certificación de firmas, como de la ratificación del contrato privado. Por otra parte, el análisis de las pruebas que obran en el procedimiento destaca una diversa documental donde se sienta que en tal fecha la apelante acudió a un consultorio de un especialista luego de emitir su diagnóstico sobre su estado de salud. Le prescribió un tratamiento y que este impedimento físico, a decir de la recurrente, le habría impedido acudir ante el notario público a estampar la rúbrica tildada de falsa. A mi juicio, no obstante que el médico tratante refirió en dicha constancia que la recurrente era su paciente desde hace 6 años, no justifica el hecho, de que casi 4 años después de su elaboración se haya emitido dicha constancia, pues el profesional emisor no anexó la copia ni proporcionó dato alguno que corroborara la preexistencia del diagnóstico y tratamiento que efectivamente le hubiera recetado en la fecha a la que refiere. Por tanto, se demerita el alcance probatorio de ese documento privado. En ese sentido, se propone confirmar la sentencia impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad del proyecto TOCA 22-2024. Continuamos con el TOCA 66-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de sentencia de fecha 11 de julio de 2023, dictada en el expediente 328-2019, juicio ordinario civil del juzgado primero mixto del civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado. Magistrada segunda, tenemos la voz. Gracias. Solo para confirmar, ¿es el 66? Sí, correcto. Gracias. El apelante la resolución impugnada es la sentencia definitiva de fecha 11 de julio del 2023 y en sus agravios el recurrente esgrimió 2 agravios en los que regularmente refirió que se violaron sus derechos humanos a razón de que no entendió las posiciones formuladas por su contraparte, pues no se le designó un intérprete que le auxiliara en la traducción de las mismas, de ahí que su confesión no reúne los requisitos de la ley. Yo considero que dichas inconformidades referidas se califican de inoperantes por una parte y infundados por otra, en virtud de que el oportuno nombramiento del intérprete por parte del juez descansó en las manifestaciones vertidas por el propio apelante, además en la ejecución de las 2 pruebas de confesión a cargo de aquel que se produjeron ante la presencia judicial. Consta la asistencia de intérprete, pues así se asentó en las actas respectivas. Entonces, las declaraciones que rindió fueron hechas libre y espontáneamente, en las que se le interrogó y contestó a las posiciones que se le articularon, por lo que tales medios de convicción reúnen los requisitos legales a que se refiere el Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Por lo anterior, considero que al resultar inoperantes por una parte y infundados por otra los agravios esgrimidos, debemos confirmar la sentencia impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad del proyecto del TOCA 66-2024. Continuamos con el TOCA 54-2024 de la ponencia de magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 8 de agosto de 2023, dictada en el expediente 1323-2022, juicio ordinario civil juzgado cuarto mixto del civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En el auto impugnado se declaró no admitir una prueba de reconocimiento o inspección judicial ofrecida por la parte actora bajo el argumento de que no tiende a justificar los puntos cuestionados en el juicio principal.
En sus agravios, en lo esencial, la recurrente se queja de que se le vulnera su derecho al debido proceso, pues con la prueba no admitida, sí tiene la finalidad de acreditar que el predio objeto del juicio principal funciona como una tortillería y que considera que es un hecho relevante respecto a la procedencia de su acción y que esta prueba era fundamental para demostrar que la demandada incumplía con lo dispuesto en las diversas cláusulas de la donación que se pretende revocar. A mi juicio, los agravios antes señalados son infundados por cuanto efectivamente la prueba no resulta conducente para justificar los puntos controvertidos de la litis, ya que aún y cuando se desahogara la prueba de inspección judicial y quedara acreditado que en dicha prueba efectivamente funciona un negocio para la venta de tortillas, pues no tiene el alcance para acreditar que la donataria hubiera cometido un delito en contra de la donante, así como que tampoco que ésta se rehusara a socorrerla a pesar de que la donante hubiera venido a Progresa. Es decir, de acuerdo con lo planteado en el escrito de demanda y en el escrito de contestación, la prueba no tiene relación realmente con los puntos de la litis planteado. En ese sentido, propongo que se confirme dicho auto. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, la segunda, Perdón, me apreté otra cosa. A favor. gracias. Magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto, A favor. teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unidad el proyecto del TOCA 54-2024. Se han terminado con los proyectos listados en esta sesión y continuando con la convocatoria, como inciso B, tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. Por ello, en atención a la agenda, la próxima se realizaría el día 12 de junio de 2024 a las 10 de la mañana. ¿Algún cambio o modificación? Ninguno. ¿De acuerdo? Queda establecido que la próxima sesión ordinaria se realizará el día 12 de junio de 2024 a las 10 a.m. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Por mi parte, no. Ninguno. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluido todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida esta 14ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.